Julio César, a tus órdenes, buenas tardes. Pues de inicio parece que el fiscal Gertz Manero por la mañana dijo una cosa y después pues simplemente ya no acudió, y algo que me llama la atención de quienes asistieron, además de los periodistas, sobre todo los buscadores, de que a los desaparecidos no se les juzga, se les busca y bueno, pues los dejaron por ahí plantados. Eh, pues fíjate que es un asunto sumamente polémico y por demás preocupante, ¿no? El Claro. día de ayer, cerca de 400 personas nos dimos cita en este lugar que se llama el Izaguirre Ranch, en la Estanzuela, en el municipio de Teuchitlán, convocados por la Fiscalía General de la República y por la Fiscalía del Estado de Jalisco. Trascendió en medios de comunicación la presencia de Gers Manero. Algunas personas consideraban que iba a encabezar una rueda de prensa ahí mismo, a las afueras de el Izaguirre Ranch. No fue así. Lo que nosotros vimos fue, pues, la gran convocatoria. Seguramente que el poblado de la Estanzuela jamás había visto tantos medios de comunicación reunidos en este lugar y bueno, me atrevo a asegurar que jamás los volverá a ver. Había medios de comunicación de distintas partes de la República Mexicana, de la Ciudad de México, por supuesto muchísimos, del estado de Jalisco y de otros lugares. Lo que sí te puedo decir es que ahí llegaron algunos de los integrantes de los colectivos de buscadores tratando de dar testimonio de lo que a su juicio pues fue la forma como se perdieron o como no encuentran a sus familiares y tratando también de encontrar algún tipo de respuesta por parte de la autoridad federal o de la autoridad estatal, Julio. Preguntarte, Alberto Osorio, sé que has cubierto muchos temas que tienen que ver, pues, no solo con desaparecidos, sino otros temas. En este caso en específico, ¿cuál, en lo personal, cuál para ti fue la impresión el conocer este lugar de 10,000 metros cuadrados, donde, pues, hace algunas semanas, a través de lo que dieron a conocer los buscadores, esta foto que ha dado la vuelta alrededor del mundo con pares de zapatos de alguna persona que en su momento, pues, no sabemos si los desaparecieron, pero son zapatos de algunas personas? ¿Cuál es la impresión que tú te llevas al estar en este lugar? Mira, lo primero que te digo es que es sumamente impresionante. Nosotros ya habíamos hecho una visita previa sin la presencia de la autoridad ni de toda esta parafernalia que se armó el día de ayer. Y el Izaguirre Ranch, podríamos decir que está en medio de la nada. Pareciera que está muy cerca de la zona metropolitana de Guadalajara, porque cuando vas en vehículo tardas cuando mucho 45 minutos para llegar a ese lugar, pero comúnmente ese rancho estaba rodeado de cañaverales, de tal suerte que pareciera imposible verlo de manera normal. En el primer recorrido que hicimos no fue factible el poder observar de cerca. Había pues una cinta que nos prohibía avanzar en nuestro recorrido y a lo lejos solo percibíamos que ahí estaba una camioneta, una patrulla, al parecer con dos elementos y al interior, por lo que nos platicaron, estaban trabajando los peritos de ciencias forenses de la Fiscalía del Estado, pero no pudimos observar absolutamente nada. Ayer en este recorrido, yo retomo de manera textual las palabras, las declaraciones de algunas personas que hicieron el favor de amablemente platicar con Cuarto de Guerra. Algunas de las mujeres que buscan a sus hijos nos dijeron, esto es un circo, así, esto es un circo. Y bueno, a partir de esta premisa, tú puedes decir, ¿es un circo armado por quién? ¿Por la autoridad federal? ¿Por la autoridad estatal? ¿Por las omisiones ocurridas? No Claro. sé. Es muy difícil el poder establecer, porque también es un asunto que tenemos que observar.
con mucho cuidado para no herir susceptibilidades al interior de los colectivos de búsqueda de los desaparecidos en Jalisco, una entidad que tú bien lo sabes, por Sí, sí, desgracia, sí. encabeza la lista con más de 15,000 personas que sus familiares se cansan de buscarlos por todos lados. Sí, y que lamentablemente nuestro país han sido los propios familiares quienes han tenido que hacer esa tarea. Lo vemos con las madres buscadoras en Sonora, lo vemos aquí en la zona metropolitana, en el Estado de México, lo vemos en otras partes de la República Mexicana, que tienen que hacer ellos el trabajo, el esfuerzo, y a veces, como en este rancho, donde supuestamente ya habían hecho una revisión con caninos, con equipo, no encontraron nada, son ellos que con el esfuerzo, pero sobre todo con la esperanza de tener pistas sobre su familiar, pues han encontrado estas fosas que ahora, pues ahora también se debate entre los políticos, pues cómo se le debe de llamar, si campos de exterminio o fosas clandestinas, ya se cambió a campos de exterminio. Eso es lo que ellos debaten, pero al final de cuentas quien ha hecho la tarea es la sociedad. Es cierto. Es cierto. Mira, bueno, yo te platico lo que nos tocó ver. No puedo ir más allá y si gustas, al final comentamos algo de las posturas de los colectivos, ¿no? Eh, Claro. por ejemplo, se hablaba de 3 hornos crematorios. En la visita que nosotros hicimos no observamos nada, ni siquiera de los vestigios de lo que se supone que son esos 3 hornos crematorios que en su momento había denunciado allá por el día 5 o 6 de marzo el grupo Ajá. de guerreros buscadores de Jalisco. Ya no había la ropa, los montones de ropa que se exhibieron a través de las redes sociales tampoco estaban, no había mochilas y sí, por ahí se encontraron un par de calcetas que curioso, a nosotros nos tocó observar por fuera del rancho un par de calcetas de color azul claro con estampado negro. Seguramente que cualquier perito de ciencias forenses, en cuanto ve eso, dice esto es un indicio, ¿no? Sí, Algo que nos claro. puede indicar algo, pero no, no es así. Tampoco estaban las carteras ni las credenciales del lector. Y bueno, ¿cómo te diré? El inmueble es como una especie de cascarón vacío para estas Ujú. alturas. Eh, Entras y a mano derecha ubicas una especie como de jacalón y la barda que está al extremo derecho está a punto de caerse. Que eso sí, nos tocó verlo, incluso la gente de protección civil, la gente que estaba ahí de las autoridades nos pidieron que nos retiráramos por el riesgo de que se cayera, ¿no? Bueno, Claro. cuando entras una vez que cruzas ese portón de color negro, que creo que es el más famoso de todo México en estos momentos, te Ujú. encuentras una hilera de 3 o 4 baños que se supone que eran utilizados por los jefes de ese lugar. Y atrás de esos baños hay un largo corral de más o menos 1 hectárea, lo que mide, y a un lado se ven ahí unos baños de esos improvisados de color azul, que no se sabe si llegaron recientemente o ya estaban ahí. Y en medio de todo ese corral hay unas pequeñas fosas con unos banderines de color rojo, que se supone que fue el lugar donde encontraron algunos hallazgos. Me imagino que de ahí fue de donde sacaron parte de esa gran cantidad de huesos, que se supone son huesos o restos de huesos humanos, ¿no? ¿Qué más pudimos observar nosotros? Bueno, vimos unos, eh, unos troncos enterrados en la tierra, como de 30 centímetros, y unidos por la parte de arriba como una especie de telaraña por alambre de púas, que se supone que era utilizado para la capacitación de nuevos sicarios. Y digo se supone Ujú. porque todavía no se ha confirmado exactamente de qué se trata este asunto, ¿no? Y ahí se Claro. levantan una serie de testimonios anónimos, y lo recalco, anónimos, en donde se dice que quien no lograba superar este tipo de capacitación, en ocasiones era fulminado de manera inmediata. En este recorrido que nosotros hicimos por la estanzuela, hubo un momento en donde los medios de comunicación tuvimos que caminar aproximadamente como 1,5 kilómetros en medio de una terracería
pues con la tierra bastante suelta, llegamos como polvorones, ¿no? Y en todo momento estuvimos resguardados por el ejército, por la Guardia Nacional, por la Policía del Estado y hasta helicóptero. Había, ¿no? Que tú dices, bueno, todo esto está bien, pero ¿para qué tanto? Y Sí, te sí. menciono un dato que es muy importante. Las madres buscadoras sí les iban a permitir entrar, pero parecía que iban a entrar después de que entraran los medios de comunicación. Un poco después de las 11 de la mañana, que fue el momento de la convocatoria ahí a las afueras del Izaguirre Ranch, las Ajá. madres buscadoras reventaron el cerco y entraron al lugar donde estaban también ingresando los medios de comunicación. Pues como nos describes un panorama caótico por esta descoordinación de las autoridades y bueno, pues más preocupados por la vigilancia en todo el entorno que por pues ahí coordinarse y atender a las madres. Y aprovecho precisamente el paréntesis con esta descripción que nos has dado para la gente que nos sigue, pues pueden ver la información. Ustedes han compartido imágenes de lo que has descrito precisamente en su página de Cuarto de Guerra precisamente para aquellos que deseen conocer más sobre esto que tú observaste, ustedes han ido compartiendo material precisamente del lugar. Así es. Sí, de hecho, te comento que estamos a punto de presentar nuestra nueva edición, que es una edición que solo la presentamos de manera gráfica. Es Ajá. nuestra próxima edición que corresponde al mes de marzo. Va la información condensada de lo que nosotros hemos visto en el Izaguirre Ranch. La portada precisamente la destinamos a eso, pero curiosamente, cuando empezamos a montar nuestra propuesta de revista, el objetivo central era hablar sobre el Jalisco migrante. Y Mm, poco a poco nos empezó a ganar terreno este nuevo tema hasta que finalmente nuestra portada, este documento, era sobre el Jalisco migrante, pero el Izaguirre Ranch ganó todas las prerrogativas para que pueda claro. ser portada en la próxima edición. Y te diré que, bueno, es lamentable, muy lamentable porque nos decía una de las señoras que nos ofreció testimonio, dice, qué bueno que ustedes estén presentes, pero qué malo también son parte de este circo, nos decía, ¿no? Y Sí, habría que asumir la responsabilidad con plena objetividad. O sea, se decía, es que ahora ya van a tener elementos quienes quieran decir que se contaminó la escena del crimen para decir que ya no se puede investigar. Y yo voy más allá. La escena del crimen ya estaba contaminada desde antes. Sí, efectivamente, ahora hay nuevos elementos, sí. pero lo más importante para nosotros como medio de comunicación es acompañar a las personas que están buscando a sus seres queridos. Ahí nosotros puntualizamos el asunto, tanto así que el recorrido de ayer yo lo justifico con la posibilidad de poder hablar con varias de ellas. Te doy dos datos que son Adelante. sumamente preocupantes. Una madre buscadora de repente entra en shock y empieza a gritar, empieza a pedir que su hijo se manifieste. En un punto en donde uno dice, bueno, aquí está, ¿qué está pasando, no? Otra madre buscadora también empieza a pedirle a las autoridades que por favor busquen el lugar en donde estábamos parados, porque ella asegura que ahí habrá hallazgos muy importantes de lo que pudiera ser este rancho de exterminio, que así se le ha denominado por parte de los medios de comunicación. Sin embargo, ahí hay una gran duda que sí quiero ponerla de manifiesto antes de concluir este enlace, Julio César. Sí. Mira, me sorprende muchísimo. Yo trabajé un buen rato en lo que es la corresponsalía del trabajo, en lo que es este Proceso. proceso Jalisco, en Televisión Jalisco. Trabajé también para otros medios de comunicación y me sorprende muchísimo la facilidad con la que estamos presentando la mayor parte de los medios de comunicación una gran cantidad de testimonios anónimos que les damos toda la certeza de verdad y son terribles las cosas que se dicen, ¿no?
Hay una declaración en donde se argumenta que ahí pudieron haber desaparecido o pudieron haber muerto 1.500 personas. Que dices, ah, caray, ¿cómo se le hace por parte de un medio de comunicación a partir de un testimonio anónimo el dar certeza a ese Sí, sí, sí. tipo de datos? ¿Sí? Lo que sí te digo es que a través de nuestra plataforma también nos han llegado una gran cantidad de observaciones y hemos preferido aguantar y tratar de observar hasta el momento en que se pongan de acuerdo las autoridades para darle certeza sobre todo a las familias de los desaparecidos. De lo contrario, solamente estuviéramos nosotros contribuyendo a lo que es una escena dantesca de una nota que tendríamos que destacarla como en el supuesto. Ese es el punto editorial, la postura que nosotros hemos asumido en calidad de Claro. medio de comunicación que está trabajando aquí en Jalisco. Y bueno, como dices, la llamada de atención desde lo que comentó la madre buscadora de ahora sí volcarse los medios, la autocrítica de muchos de nosotros, el cómo plasmar esa información y por ello agradezco de antemano precisamente que a través de tu persona, tú que estuviste, tú que viste con los propios ojos el cómo está esta situación, pues compartirnos esta experiencia es algo pues que está verificado y reitero, esto que tú llamas la atención de ser muy cuidadosos con toda la vorágine que viene, que se está gestando con información anónima que va acumulando. Hay que ser muy cuidadosos, pero sobre todo muy respetuosos con estas familias que no solo son en Jalisco, sino en todo el país, muchas de ellas que están ahí en esa tarea y que a veces, pues precisamente hasta que ocurre una cuestión mediática, las autoridades reaccionan, atienden y la primera línea que uno observa, Alberto, es que pues hacia donde va la investigación es a castigar a aquellas autoridades que no resguardaron bien el predio, la custodia de este predio y que, como tú dices, fue alterado. Hacia allá va ya la investigación que pues ha anunciado Gers Manero. Así es. Sí, y también ser muy cuidadosos, Julio César, en lo que está ocurriendo hacia el interior de los colectivos de madres buscadoras, los colectivos de buscadores. Hay una serie de posiciones, hay pleitos entre ellos y la verdad nosotros preferimos ser un tanto cautos y dejar que ajusten de la mejor manera posible sus diferencias. Aquí el objetivo central es tratar de saber efectivamente y de manera muy objetiva qué sucedió al interior del Izaguirre Ranch. Y bueno, cuando uno pensaba que no existía la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por fin aparece. Y cuando uno Ajá. piensa que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco no existe, se mantiene uno con la creencia de que en realidad no está haciendo nada la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Nunca se pronunció. Ojalá y haga un pronunciamiento. Creo que vale la pena destacar finalmente lo que apunta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que estuvo presente. Dice que a raíz de la presencia de 400 personas en el lugar de los hechos, es posible, si en efecto, que se haya contaminado el lugar de los hechos y llama a garantizar la búsqueda y la investigación del caso. Expresa su preocupación por la forma en que se pone en riesgo la investigación luego de abrir el rancho a los medios, a madres buscadoras y a otras personas. Y hay que destacar, pues, este dato que es importantísimo. La enorme cantidad de información alarmista que se está gestando por todos lados. Esto es un asunto que se debe llamar la atención de la mejor manera posible para evitar en lo sucesivo el que la gente se deje guiar por el escándalo y que Así busque es. información objetiva. Información objetiva y sobre todo oficial, información probada para no caer y aumentar precisamente la incertidumbre en torno a un tema tan delicado como es esto. Alberto Osorio, agradecerte el tiempo dispuesto para Canal 6 y reitero, si usted quiere conocer más
con imágenes sobre lo que se está realizando en investigación allá en Jalisco, en esta zona, en el Rancho Izaguirre, pues puedes seguir el portal de Cuarto de Guerra. Ahí tienen de primera mano toda la información, las imágenes que Alberto Osorio y su equipo pues siguen compartiendo. Muchísimas gracias, agradecerte el tiempo y no sé si deseas agregar algo más para este espacio. No, Julio, muchas gracias. Gracias también por el interés de la cobertura y estamos en contacto. Te lo agradezco. Muy buenas tardes.